Hola inversionistas, ¿cómo están? Los saluda Oscar Luébano y bienvenidos al canal de los Luébano. En el video del día de hoy, amigos, vamos a hablar sobre ETFs para invertir en videojuegos. En este video vamos a platicar sobre dos ETFs, vamos a entrar un poquito más en detalle sobre cómo están conformados estos ETFs. Y una buena noticia es que estos ETFs también cotizan en el SIC, en el Sistema Internacional de Cotizaciones, lo que significa que ustedes también pueden invertir desde cualquier casa de bolsa en México. Antes de continuar con este video, no te olvides de regalarnos un like para que el video le llegue a más personas. Muchísimas gracias y vámonos al video. Hola inversionistas, ¿cómo están? Este video ya nos lo habían pedido hace algún tiempo y pues aquí lo tenemos el día de hoy. El día de hoy, amigos, vamos a hablar sobre cómo invertir en videojuegos. Como ustedes lo saben, en la bolsa de valores cotizan empresas de muchos sectores, de muchos tipos de industrias. Y nos habían pedido que hiciéramos un video sobre ETFs de videojuegos. ¿Sí? Hay muchas empresas que cotizan en la bolsa, muchas empresas públicas de videojuegos. Por ejemplo, Nintendo, por ejemplo, Activision Blizzard, por ejemplo, Roblox, Tencent. Hay muchísimas empresas, Electronic Arts, ¿sí? Varias empresas que cotizan en la bolsa de valores que se dedican exclusivamente a videojuegos. Pero nos habían pedido que hiciéramos un video sobre ETFs que cotizan en la bolsa y que invierten en empresas que desarrollan videojuegos. Y aquí traemos ese video, son ETFs que también cotizan en el SIC, en el Sistema Internacional de Cotizaciones, y que ustedes también podrían adquirir desde cualquier casa de bolsa en México. Aquí les vamos a platicar sobre esos dos ETFs, cuáles son, en qué tipo de empresas invierten, cuál es su costo de administración, cómo les ha ido en los últimos años y también ventajas y algunas desventajas que tendrían de invertir en estos ETFs desde México, ¿ok? Estamos en la página de ETFDB, etfdatabase.com, así esta página de aquí, etfdb.com. Esa es la página principal. Si nos vamos a la parte de abajo, aquí nos aparecen, por ejemplo, ETFs populares. Hay ETFs sobre semiconductores, energías alternativas, petróleo crudo, China, India, viajes, oro, etc. Y aquí en la parte de abajo podemos ver que dice Gaming, ¿ok? Vamos a darle clic donde dice Gaming. Y aquí, amigos, en la parte de abajo donde dimos clic, nos aparecen 5 ETFs que invierten en videojuegos. El ETF ESPO, ESPO, el ETF Hero, HERO, el ETF BETS, BETZ, BJK y NERD, el ETF NERD. De estos 5 ETFs, amigos, solamente los dos primeros cotizan en el SIC, el ETF ESPO y el ETF Hero. Yo pensaría que el ETF NERD también cotizaría, pero no es así. De hecho, los buscamos a través de GBM y no nos aparecen. También los buscamos en la Bolsa Mexicana de Valores, en la Bolsa Viva y no aparecen. Aquí estamos en la página, por ejemplo, de la Bolsa Mexicana de Valores. Y aquí nos encontramos el ETF Hero y también nos encontramos el ETF ESPO. Por si ustedes no lo sabían, amigos, las acciones que cotizan en el SIC son acciones que una casa de bolsa trae a México. Estas acciones están físicamente en México, resguardadas por el Indeval. Y aquí hay un número limitado, mucho menor, un volumen mucho menor al del mercado de origen, ¿ok? De estos dos ETFs que estamos aquí viendo, el ETF que se llama ESPO es un ETF de Irlanda, ¿ok? Este ETF, su mercado de origen es el London Stock Exchange, ¿ok? La bolsa de valores de Londres. Y el ETF Hero, que lo tenemos de este lado, el ETF Hero, este ETF es de los Estados Unidos, cotiza en la bolsa Nasdaq. Desde allí podemos ver alguna información, por ejemplo, estadísticas de la operación. Podemos ver que el ETF Hero en México tiene 3 millones de acciones en circulación. Sí, es un volumen más o menos bueno. Generalmente este tipo de instrumentos pues tienen tal vez hasta miles de millones de acciones en circulación. Sí, por ejemplo, en el caso de Tesla, me parece que Tesla tiene 1,000 millones de acciones en circulación, por ejemplo. En total, existen 1,000 millones de acciones de Tesla. De estas, algunas están en México de manera física, por eso es que ustedes pueden comprar a través del SIC. El ETF ESPO tiene 2.8 millones, ¿sí? Aquí algo triste, amigos, una mala noticia es que este tipo de instrumentos, como no son tan populares como las empresas Tesla, Google, Facebook, ¿ok? Amazon, o los ETFs como el VOO o el SPY, el SPY, el IBEX
el IVB, ¿sí? Estos ETFs que son pues más populares, el ETF GLD, por ejemplo el ETF iClean y CLN, pues tienen menos volumen de negociación en México. Ese es un gran problema para este tipo de instrumentos, ¿ok? Entonces, si ustedes van a invertir a largo plazo, puede ser una idea atractiva o interesante, pero si quieren hacer trading, definitivamente estos ETFs no son nada recomendables porque tienen muy poquito volumen. Vean, por ejemplo, el ETF ESPO que estamos viendo aquí, estamos grabando el video el día 11 de abril, tuvo un volumen, una acción o un ETF, un título, como volumen de venta. Sí, la postura de venta fue por 766 pesos y su último precio de cotización fue de 765. Fíjense, uno nada más. Y por ejemplo, el ETF Hero, que es de los Estados Unidos, el día de hoy no tuvo nada de volumen, no tuvo absolutamente nada. Vamos a poner, por ejemplo, otra acción, pongamos, por ejemplo, Grupo México. Grupo México, amigos, que es una acción local, que es parte del IPC, tiene en circulación 7,785 millones de acciones. Vean, para los 2.8 millones o los 3 millones de los ETFs que estamos viendo, es muchísimo, ¿no? En comparación, por eso el volumen es totalmente diferente. El volumen operado el día de hoy fue de 3.4 millones de títulos, ¿ok? Entonces, esto también es algo que deben de considerar mucho ustedes, amigos, el volumen. Por ejemplo, estos ETFs que estamos viendo, el volumen de venta en México, el volumen de operación en México es muy poquito. Puede ser que ustedes tengan dificultades para adquirir estos títulos y después que los quieran vender, esto puede también representar una dificultad para venderlos. Pero si ustedes operan en los Estados Unidos, por ejemplo, en la bolsa Nasdaq, tienen acceso directamente a la bolsa Nasdaq, la verdad es que no tendrían ningún problema por adquirir estos ETFs, comprar y vender. Pero desde México sí tendrían una gran desventaja, ¿ok? Entonces rápidamente nos metemos a ver un poquito más en detalle estos ETFs, cómo están conformados. Por ejemplo, el ETF ESPO, amigos, tiene un costo de administración anual del 0.55%. Es algo, digamos, normal, ¿sí? Pero si lo comparamos con algunos otros ETFs más populares, por ejemplo, el VOO, tiene actualmente, si no me equivoco, un 0.03%. Es bastante bajo en comparación con este 0.55, que a final de cuentas pueden llegar a mermar también nuestras ganancias. El ETF Hero tiene un costo de administración del 0.5%. Entonces, así, aquí está. Aquí ustedes se pueden encontrar toda la información referente a estos ETFs. Pueden irse a su página oficial para que vean un poquito más información al respecto. Vamos a ver qué instrumentos componen estos ETFs. Por ejemplo, vámonos al ETF ESPO, que es el ETF que cotiza en la Bolsa de Londres. Vámonos a donde dice Holdings. Si le damos clic a donde dice Holdings, nos va a mostrar cómo está constituido este ETF. El top 15 de acciones que conforman este ETF son, en primer lugar, Nvidia Corporation, después Tencent Holdings, que es básicamente mejor dicho, la acción que se llama 700. Tenemos también AMD, Advanced Micro Devices, tenemos Activision Blizzard, tenemos Nintendo con un 6%, tenemos esta otra empresa que nunca la había escuchado, que se llama NetEase Inc. Sponsored ADR. Tenemos acá abajo también, por ejemplo, Electronic Arts. Tenemos Sea Limited de Singapur. Tenemos Roblox, por ejemplo, por mencionar algunas de las que son también populares, ¿sí? Entre otras empresas. Ahora, por ejemplo, el ETF Hero, vamos aquí donde dice Holdings. Y aquí nos encontramos que en primer lugar tienen Activision Blizzard con un 8%. Tienen Nintendo, tienen Electronic Arts. Tiene esta otra empresa que les decía, esta de NetEase Inc. Sponsored. Tiene Konami Holdings, esta japonesa. Tiene, ¿qué otra empresa conocida? Roblox, ¿sí? Que son los tipos de empresas que conforman estos ETFs. ¿Y cómo les ha ido a estos ETFs últimamente? Vamos a ver rápidamente cómo les ha ido. Por ejemplo, el ETF Hero, el día de hoy, pues cerró a la baja con el 0.5%. Los últimos 5 días ha caído un 6.45%, el último mes subió un 7.5%, bastante interesante. Los últimos 6 meses ha caído un 11.9%, lo que llevamos del año, pues prácticamente lo mismo, un 13%. En el último año ha caído un 25% y en los últimos 5 años se ha apreciado un 59%, ¿ok? Pues no ha crecido tanto, no es un ETF que tenga tanto tiempo en el mercado. Aquí creo que de hecho acá también lo mencionan, salió en el año 2019, es un ETF prácticamente nuevo, ¿ok? Entonces es prácticamente nuevo.
Aquí nos comenta que en los últimos 5 años, pero es básicamente desde el 1 de noviembre de 2019 y hasta la fecha. Vamos a ver, por ejemplo, cómo le ha ido al ETF ESPO. El ETF ESPO, que de hecho el día de hoy al cierre del mercado tuvo una subidona. En lo que lleva el año ha caído un 16% más que el ETF Hero. En el último año ha caído un 21% y en los últimos 5 años ha subido un 88%. Salió a la bolsa de valores poquito antes, en el 2018, 19 de octubre, y desde ese momento hasta la fecha ha subido un 88.71%. Y es básicamente todo, amigos. Cuando ustedes invierten en un ETF, sabrán ustedes que invertir en un ETF es como invertir en una canasta de surtido rico, una canasta que tiene diversos activos, ¿sí?, con los que pueden diversificarse, ¿ok? Entonces, básicamente es muy importante revisar este tipo de activos, amigos, que marca los respalda, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de ESPO, ¿sí?, lo respalda Vanek, que es una empresa irlandesa. En el caso del ETF Hero, es un ETF respaldado por la marca Global X, ¿sí? El usuario se llama Mirai Asset Global Inc., ¿sí? Son empresas que la verdad yo no he escuchado mucho, pero son empresas grandes, son empresas bastante grandes. Es importante también revisar el tipo. Si ustedes quieren invertir en este tipo de instrumentos desde México, revisar por supuesto el volumen. Desde la parte del volumen, amigos, la verdad es que no lo veo muy recomendable para hacer trading. Si fuera para largo plazo puede ser que sí, pero para trading la verdad es que no, porque tienen muy poquito volumen. Las acciones en circulación en México son muy poquitas. Y esto puede representar una dificultad para ustedes a la hora de comprar y por supuesto a la hora de vender. Y prácticamente ya para terminar, amigos, en pesos mexicanos, el ETF Hero ahorita está cotizando en 516 pesos con 37 centavos y el ETF ESPO está actualmente cotizando en 765 pesotes, ¿ok? Pues de mi parte sería todo, amigos. Fue un video un poquito más rápido. Espero que se encuentren bien. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias por acompañarnos en este video. Si te gustó, regálanos un like, comparte este video. Si todavía no nos sigues, dale click en seguirnos y déjanos en la caja de comentarios de qué te gustaría que platicáramos en este canal sobre inversiones. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.